La idea de la presentación es que tenga el siguiente formato. Obviamente, la introducción aquí, en lugar de poner simulación, van a poner sus nombres. Y la siguiente diapositiva, lo que va a tener es una introducción de la distribución normal, declarando, si tienen disponibles, algunos datos históricos, quién fue el matemático que produjo esa distribución y cuáles son los fenómenos físicos que corresponden a esto. Entonces, vean, lo voy a leer. La distribución normal es la más importante en toda la probabilidad y la estadística. Muchas poblaciones numéricas tienen distribuciones que pueden ser representadas muy fielmente por una curva normal apropiada. Los ejemplos incluyen estaturas, pesos y otras características físicas. Eso se publicó en un trabajo que se llamó Biométrica 2013 y que se tituló Sobre las leyes de la herencia en el hombre. Errores de medición en experimentos científicos, mediciones antropométricas en fósiles, tiempos de reacción en experimentos psicológicos, mediciones de inteligencia, actitud, calificaciones en varios exámenes y numerosas medidas e indicadores económicos. Incluso cuando la distribución subyacente es discreta, la curva normal a menudo es una excelente aproximación. ¿Ven la intención de lo que está puesto ahí? ¿Queda claro? Ok. Después de eso, la definición. La definición porque tiene que tener la ecuación matemática. Pongan la ecuación matemática. No la ignoren. Entonces, su definición es así, matemática. Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma, donde mu está en el rango desde menos infinito hasta infinito y sigma es mayor que 0. Si la función de densidad de probabilidad de X es, o sea, que corresponda con esa ecuación que aparece ahí, vean, f de x mu sigma es igual a 1/2 entre la raíz cuadrada de 2pi sigma que multiplica al exponente menos x mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. ¿Qué es E? La constante de Euler. ¿Qué es pi? La constante muy conocida en matemáticas pi. Ahora, y esto solo aplica para la distribución normal. Para las otras no hay esto. Hay un caso extraordinario en la distribución normal que se conoce como la distribución normal estándar. Esta distribución normal estándar es el caso en el que la ecuación anterior, mu vale 0 y sigma vale 1. En la ecuación anterior, reemplazando mu y sigma por esos valores, tenemos esta nueva ecuación más simplificada. F de z, 0, 1, 0 mu, 1 sigma, media de 0, desviación estándar de 1, es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2pi, que multiplica E a la menos z al cuadrado entre 2. Estos valores tienen un dominio para la variable z de menos infinito hasta infinito. ¿Se acuerdan eso del dominio y del codominio? Bueno, pues todo eso viene aquí. Si ustedes grafican la función de densidad de probabilidad, tiene esa forma.
que se conoce como la forma de campana o la campana de Gauss, ¿sí? Que representa el centro, la parte más alta de esa curva. Allí es en donde nos encontramos la media, es decir, el valor que más se repite es la media en esta distribución. Se caracteriza por ser simétrica. En la teoría enfatizan mucho eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tomas la media como una línea de referencia, tú vas a encontrar que los valores tienen el mismo comportamiento del lado izquierdo al lado derecho, como un espejo de simetría. ¿Sí? Entonces allí entra todo el rollo de probabilidad, que si estás a una desviación estándar, el área bajo la curva incluye el 66% de la probabilidad, si no me equivoco. Que si estás a dos distribuciones de probabilidad, no, a 2 veces la desviación estándar es otro tanto de probabilidad, y que si estás a 3 tantos de desviación estándar de la media, se incluye el 90 y casi el 100%, y que las colas nunca tocan al cero. Eso dice la teoría. Entonces tienen que estar familiarizados con todo eso. No para la distribución normal, para todas. Bien. Todas las distribuciones de probabilidad también se representan a través de la función acumulada de probabilidad. Esta función resulta particularmente útil justamente cuando estamos trabajando con un proyecto de simulación y en general cuando estamos calculando probabilidades. Entonces, noten la forma que tiene la curva, lo que hace que en los extremos tengamos primero valores cercanos a 0 y después valores cercanos a 1, son los extremos de la distribución. Y la razón de cambio, es decir, cuán rápido sube y el lugar en donde sube esta pendiente, no es casual. Noten cómo el centro, 0, divide a esta curva en 2 partes iguales. Y no es casual que el ascenso principal en esta pendiente esté entre -2 y 2. ¿Por qué? Porque allí está la mayoría de la probabilidad. Pues tienen que estar familiarizados con qué significa esta curva. ¿De acuerdo? Y también tienen que estar familiarizados con la conclusión. ¿Para qué sirve la distribución normal? Porque muchos números que nos vamos a encontrar al hacerles el tratamiento estadístico nos van a mostrar una curva como esta. Muchos números. No todos, pero hay muchos. Y en eso consiste la presentación. Allí lo tienen a manera de ejemplo. ¿Está claro? Entonces, ahora nos vamos a Excel. Porfa, abran Excel. También los que están en su casa. Bien, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, y como no lo vamos a terminar también el día de mañana, es generar esta hoja de Excel. Esta es mía, esta yo la hice, para que ustedes entiendan lo que hay detrás de la idea de la generación de una variable aleatoria normal. ¿De acuerdo? Entonces, vean aquí,
allí le eché un poquito de rollo, nada más para que quede claro cuál es el propósito de este libro. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de funciones de Excel, a entender qué es Z en una distribución normal estándar, cómo calcular los valores de la función de densidad y graficarla, la función acumulada de probabilidad y graficarla, ¿de acuerdo? Y vamos a discutir muy seriamente qué es la inversa de una función de probabilidad acumulada para llegar después a graficarla. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar por esta hoja. Pues por favor, generen una columna que se llame a manera de título Z, otra que se llame F de Z y otra que se llame FA de Z. Entonces, Z, F de Z y FA de Z. Entonces, si quieren lo pueden poner a manera de comentarios qué significa cada una de ellas. Entonces, vean. FA de Z. Entonces no sean malitos, aquí póngale variable aleatoria normal, estándar. Estándar, agréguenle la palabra estándar al final. Bien, entonces, recordando lo que nos dice la teoría, una variable aleatoria normal tiene una función de densidad en donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿De acuerdo? Entonces, para graficar esta curva, yo necesito valores de Z que estén en el dominio de mi función. ¿Cuál es el dominio de mi función? Decía en la teoría, desde menos infinito hasta infinito. Pero no todos los valores van a representar a la gráfica. ¿Dónde realmente está la parte interesante de la campana de Gauss? Alrededor de la media, que para este caso es 0. Entonces yo les sugiero, para que la gráfica se parezca a lo que tienen aquí, que generen una secuencia aquí que vaya desde menos 5 hasta 5 con incrementos de 0.5. ¿Sí saben cómo hacer eso? Aquí pongan menos 5.0. Denle enter y aquí escriban menos 4.5. Ahora aquí escriban menos 4. Y ya que tengan esos, los seleccionan y luego ubican el cursor del mouse en esta posición hasta que aparezca esa X, le dan clic y arrastran. Hasta el 5. Positivo, correcto. ¿Por qué no le aparece el 4? Porque están redondeados. Le quité los dígitos decimales para que no se vieran. Ha de haber sido por accidente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengan la secuencia esta de aquí, eso lo que representa, ya ven, no sé por qué tengo el impulso de ir a
allá. Y se me olvida que están aquí unos en la compu, que no me puedo parar de aquí. Lo que representa son estos valores que están aquí. Repito, el dominio de la función. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya tienen esa columna? Vamos a la siguiente. La siguiente columna la vamos a generar con la ayuda de una función que ya tiene allí programado la ecuación de la función de densidad. Entonces, la función se llama así, distr.norm norm.estand.n. Algo así como distribución normal estándar, abreviado. Y a esa función, vean, yo le paso la columna que está del lado izquierdo, en donde están los valores de z. Y como segundo parámetro le paso falso. Después vamos a discutir qué significa ese falso. Con más a detalle. Allí dice, falso es la función de densidad, verdadero es la función acumulada. Entonces, ahorita queremos graficar la función de densidad. Una vez que escribieron esa función, copienla para abajo. Solo la tienen que escribir una vez. Y ya entonces les va a generar estos valores que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de probabilidad más grande que se consigue en la función de densidad de la variable aleatoria normal? Ese que está ahí. ¿Están de acuerdo? Asociado a la media. 0.3989423. Ese es el valor que corresponde al puntito que está aquí en la gráfica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo genera la tercera columna? La tercera columna es la misma función del lado izquierdo que escribimos hace un momento. La única diferencia es que el segundo parámetro es verdadero. O si van a usar el morado, úsenlo así más discretón, no sean tan aventados, dicen por ahí. De ponerlo en todo y en todo lugar y ocupando toda la pantalla. Entonces, ya escribieron esta función, la copian hacia abajo y van a tener valores parecidos a estos. ¿De acuerdo? Entonces, según la teoría, si la media es 0, la mitad de la probabilidad en la función acumulada está en 0. ¿Es cierto? Sí. Vean, tenemos 0.5. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Ah? Ahora hagan las gráficas. ¿Cómo van a hacer las gráficas? Seleccionan estas dos columnas, le dan insertar. Ustedes que sí tienen habilitado, seleccionen el que dice gráfico de líneas o es el gráfico de dispersión. A ver, ¿quién me muestra su pantalla? Sí, es el de dispersión. A ver, colócate. Correcto. Ese es, a ver, nada más deja ver cómo se llama. Allí, espera que salga. Entonces llama el gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Elijan esa opción.
¿Sí? Y luego que generaron ese gráfico, lo personalizan, le ponen el título y todo lo demás. ¿Qué pasó? Claro. Entonces, para hacer la segunda gráfica, esta que está acá, seleccionan esta columna junto con esta columna e insertan el mismo tipo de gráfico. Ahora me van a preguntar, ¿y cómo se le hace para seleccionar las dos columnas si hay una intermedia? Control. FA, paréntesis Z. Y ahí está la distribución normal estándar acumulada. Ahí se va a graficar. Entonces acomódenlas, pónganlas bonito y todo. Uy. Correcto. Es la misma que la columna anterior, nada más cambia el verdadero. Entonces, si son ingenieros, esto es como la Biblia del ingeniero. Un ingeniero que no sabe probabilidad de estadística es como un doctor que no sabe inyectar. Un doctor que no sabe inyectar. O un abogado que no sabe la Constitución. ¿Cómo le va a hacer un abogado que no sabe la Constitución para ir a pararse a defender un juicio? Está desarmado. Un ingeniero que no sabe esto está desarmado. Solo irá a hacer, pues, ¿cómo decirlo? La misma, es el mismo tipo de gráfico. La primera y la tercera columna. Es lo mismo. Arriba, en la caja de fórmula. Sí, nada más cambia lo de verdadero. Bien, ¿dudas de esto? ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces mañana revisamos qué es la inversa. ¿Sí? Mañana generamos esta hoja de cálculo. Y lo explicamos en qué consiste la inversa.